Estoy contigo aquí de regreso en Enlace 50 y vamos a tener una conversación con el doctor Francisco Rodríguez Valencia sobre nuestras espaldas. ¿A quién no le duele la espalda? ¿Quién no siente algo en la espalda? Conforme van pasando los años, de repente vamos cayendo en más dolores, en malos hábitos muchas veces y queremos hablar de las soluciones, de los consejos y el doctor Francisco Rodríguez Valencia es un experto. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, yo soy neurocirujano, me dedico a la patología cerebral, pero en especial a la patología de columna. La columna debemos considerarla que inicia donde el cuello se une con el cráneo, la columna cervical, y llega prácticamente hasta el coxis, así que al rabito. La columna tiene mucha patología y ha incrementado porque las formas de diagnóstico y todo y la tecnología nos han permitido diagnosticar más prontamente y a mayor cantidad de pacientes. Cada segmento de la columna tiene su patología propia, son similares muchas veces. La mayor parte es degenerativa, se va causando con el tiempo a través de los años del uso de la columna y la mayor parte de esta patología es a nivel lumbar, la espalda baja. La columna torácica, la parte media, comúnmente tiene menos patología porque es una parte muy fija, no es muy móvil, están las costillas, está el esternón, eso hace que no haya tanta movilidad y haya menos desgaste. El cuello tiene bastante desgaste, sin embargo, la columna lumbar, la espalda baja, que es lo que más le duele a la gente comúnmente, es lo que nos carga todo el tiempo y hace un gran esfuerzo. Se concentra el mayor porcentaje de patología a este nivel, más del 50%. La mayoría de la gente lo desarrolla con los años, aunque puede ser desde muy jóvenes. Y esto va a ir asociado a una serie de factores o fenómenos que comúnmente hacemos de la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, el sobrepeso está bien relacionado con el dolor de columna, el ejercicio intenso, mal llevado, el cargar objetos pesados, los esfuerzos físicos y obviamente los traumas, las caídas, ¿no? Y a veces no es necesaria una caída fuerte, sino la suma de 20 durante nuestra juventud y infancia para que vaya ocasionando que la patología de columna se desarrolle y en algún momento de la vida empieza a doler la espalda. Lo que conocemos como dolor de espalda baja, que la gente se queja, se llama lumbalgia. Y hay que hacer una distinción muy importante de cuando hablamos de lumbalgia, que es de dolor puro de espalda, a cuando hay problemas en las piernas, en los miembros podálicos. Cuando hay dolor en las piernas, comúnmente ya es por una compresión de un nervio y eso se llama radiculopatía, lo que la gente conoce como ciática. Pero hablando del dolor de espalda puro, es la primera y en algunos lugares la segunda causa de consulta a nivel mundial. La lumbalgia, el dolor de espalda baja, es la primera causa de incapacidad a nivel mundial. La mayor cantidad de incapacidades de la gente que no va a laborar, comúnmente es por un dolor de espalda baja, superando incluso los dolores de cabeza o las migrañas. Sin embargo, la mayoría de las veces, el dolor de espalda obviamente va a ser más intenso y más constante conforme avanza nuestra edad. Como todo, tiene muchas articulaciones, se desgastan y pueden provocar un dolor crónico. Sin embargo, el mayor porcentaje, me estoy refiriendo al 70%, 80%, podrán remitir con algún tratamiento sencillo, por decirlo de esta manera. Comúnmente es después de algún esfuerzo físico, alguna caída. El dolor lumbar se caracteriza más, se relaciona más con una contractura muscular, es un dolor al que reaccionan los músculos, se contracturan, y cuando ese espasmo se produce y no podemos romperlo con algún tipo de medicamento o tratamiento, pues se puede volver algo crónico. Ya que un paciente cursa con lumbalgia en algún momento de su vida, no es raro que de forma constante y de forma repetida durante los años vayan produciéndose eventos de lumbalgia que pueden durar 2, 3 días y se tratan con medicamento y comúnmente el paciente señala que antes le daban 1 vez al año, ahora 2, ahora 3, ahora cada mes. Bueno, asimismo, esto mismo puede ocurrir con el cuello y con la espalda media, que es la espalda torácica, con menos frecuencia. Yo creo que la patología lumbar, que es la mayor causa de consulta para nosotros como cirujanos de columna, se puede evitar en parte el dolor si cuidamos o prevenimos con ciertos hábitos, como el evitar el sobrepeso, evitar cargar pesado. La buena postura es otro factor determinante, ¿no? La forma de sentarse actualmente
sin tocar el respaldo y siempre la espalda está volando, nos recargamos en los glúteos y en la parte alta de la espalda, eso comúnmente ocasiona dolor de espalda. Otra cuestión, el cargar pesado, no más de 2 o 3 kilos es lo que se aconseja, y siempre doblando las rodillas para levantar el peso, no hacer el esfuerzo con la espalda. La otra cuestión es nunca levantar algo pesado cuando estamos sentados. Hay que pararse, agacharse con las rodillas y levantarse. Esos pequeños esfuerzos son traumas para la columna lumbar, que consta de la parte ósea, que son las vértebras, separadas por un disco intervertebral, que es como un amortiguador, el cual se caracteriza por un anillo fibroso y adentro un núcleo pulposo, que es el que se desgasta y se deshidrata con los años. Asimismo, igual que en las manos, la rodilla, los codos, hay articulaciones entre cada vértebra. Y esas articulaciones también tienen una cápsula sinovial con líquido sinovial, y entonces pasamos de los eventos como los accidentes o los esfuerzos ocasionales. Cuando todo esto se junta a través de los años, estas articulaciones se empiezan a inflamar, a llenar de líquido, los discos se empiezan a deshidratar, a perder altura, igual que pasa con las rodillas en los corredores o otro tipo de articulaciones en el cuerpo. Esta inflamación de las articulaciones, este desgaste de los discos puede producir dolor per se. En una parte se dice enfermedad articular, enfermedad facetaria, que son las articulaciones inflamadas, llenas de líquido, que causan dolor. Los discos, cuando se deshidratan, cambian en la imagen de resonancia magnética, que es un estudio que se usa para estudiarlos, y se dice que tiene un disco negro el paciente, o discos negros, porque deben de verse blancos, porque están hidratados, los estudios de resonancia magnética, específicamente. Ese estudio, que ahorita hablaremos de los estudios que son pertinentes para estudiar la columna, nos deja, cuando hay discos negros también puede ser causa de dolor de columna, pues un dolor discógeno directo de la columna. Todas estas patologías pueden ser tratadas de diversas formas. Sin embargo, esto únicamente estamos hablando del dolor de cintura, pero esta enfermedad de las articulaciones y de los discos pueden llegar a comprometer nervios, y producir dolor en las extremidades, lo que decíamos que es la ciática. ¿Por qué? Las articulaciones crecen, se engruesan, se hipertrofian. El ligamento amarillo también, que es un ligamento que va dentro del canal donde van los nervios, que es el ligamento más fuerte del cuerpo, también se engrosa y produce que los nervios se empiecen a estrangular, a comprimir. Y eso puede producir ciática en algún momento de la vida también, además de la lumbalgia. La lumbalgia es dolor lumbar y la ciática ya es dolor en una pierna por compresión del nervio. Otras causas de dolor en la columna lumbar y a otros niveles de la columna son las fracturas, cuando hay caídas. Y no tiene que ser una fractura compleja, que esté rota la vértebra hecha pedazos. Simplemente la vértebra puede ser algo que llamamos edema, que es inflamación de la vértebra, y que en los estudios de resonancia toma en alguna de las secuencias un color blanco que habla de fractura aguda. Esas fracturas pueden causar dolor, y un dolor que puede durar muchas semanas hasta que esa vértebra no pegue o consolide. Hay forma de tratarla para no tener que pasar 8 o 12 semanas con dolor. Otra causa de dolor de columna, otras patologías más complejas, son los tumores o infiltraciones de tumorales en el hueso, en las vértebras, que pueden producir un dolor crónico, abigarrado, extraño, que con el tiempo, al hacer estudios, uno descubre que muchas vértebras están involucradas. Primero, tratando de patología simple, que es lo más común, que es lo que les decía, contractura muscular y dolor por ejercicio o actividades, comúnmente el paciente podemos hacer estudios muy básicos como radiografías, siempre estáticas y dinámicas para ver cómo se mueve esa columna. En caso de ver algo sospechoso, comúnmente se recurre actualmente a una resonancia magnética. La tomografía, que es un paso intermedio, se puede obviar, a menos que sea traumática la patología, que creamos que haya fractura. Y en caso que no haya ninguna imagen sospechosa de una patología que requiera manejo quirúrgico invasivo, la mayoría de estos pacientes con una buena higiene de columna, control de peso, rehabilitación, calor local y analgésicos muy convencionales como relajantes musculares y antiinflamatorios, comúnmente tienen una mejoría al 100%. Sin embargo, como digo, puede ser recurrente el dolor lumbar del paciente si no se educa bien para que haga su higiene de columna. Ocasionalmente en los estudios podemos ver que hay alguna patología como la enfermedad facetaria que les decía, de las articulaciones, o un disco negro, que no es una hernia, pero que el disco está afectado.
También esto estudiado mediante radiografías y estudios de resonancia magnética. Como en este tipo de casos hay procedimientos que hablaríamos de mínimamente invasivos en la actualidad, donde a través de colocar medicamento directamente en las articulaciones o en los discos enfermos, o hacer una nucleolisis en el disco, que es quemar el disco, o las articulaciones también con equipos de radiofrecuencia, que son procedimientos percutáneos, no hay que incidir, son con unas pequeñas agujas, y se hacen en una cuarto de hemodinamia, en una sala de hemodinamia especial, que nos permite ver en tiempo real, por medio de un arco de fluoroscopía, los lugares exactos donde tenemos que colocar el medicamento o trabajar el disco, el nivel del disco que queramos, ¿no? Acuérdense que es de L1 a L5 y entre cada vértebra hay un disco, al igual que en L5 y la primera vértebra sacra. Entonces, tenemos que localizar el nivel, saber qué disco tratar y nada más. Cuando esto también puede ir asociado a fisioterapia y rehabilitación y otros medicamentos de forma ambulatoria. Como este tipo de procedimientos se realizan el mismo día, el paciente se va a su casa el mismo día, es ambulatorio, se realizan con una sedación comúnmente, dependiendo de las características del paciente. Sin embargo, cuando hay patologías de otro tipo, como discos herniados, compresiones muy severas por problemas articulares o tumores, como hemos hablado, el paciente puede requerir algo más invasivo como una cirugía. La cirugía de columna es sumamente amplia, va desde los procedimientos convencionales, los que llevan años haciéndose, con una incisión amplia y de acuerdo a las necesidades de la cirugía. Y actualmente hay muchos modelos y muchos métodos que hablamos de mínima invasión, le dicen miopen, percutáneos, donde se pueden hacer grandes cirugías de columna, grandes, a través de pequeñas incisiones. Se requiere un equipo muy especializado y alta tecnología, se requiere microscopía, equipos de microscopía y para poder tener un aumento adecuado a través de las zonas de trabajo que son muy pequeñitas, incisiones de 1 o 2 centímetros, a veces tienen que ser varias, en este caso. La cirugía de columna ha evolucionado a cirugía endoscópica, así como tratan las cuestiones gástricas, pues se puede hacer cirugía endoscópica de columna, sobre todo para la extracción de discos herniados o ampliación de lugares que estén, que haya crecido algún tipo decimos osteofito, que es un callo de hueso, y comprime algún nervio, se puede hacer de forma endoscópica. Algo importante, dicen, ¿quién debe tratar la patología de columna? La patología de columna hace algunos años, 30 años, era una patología que nadie quería mucho. Es un paciente complejo porque a veces es difícil que se le quite al 100% las molestias al paciente. Esto es una enfermedad progresiva que si tratamos un segmento de la columna, posiblemente en los próximos 5 años puede haber desgaste en otro segmento y haya que hacer un procedimiento similar. Y obviamente la columna, como carga mucho, seguimos teniendo actividad física muy intensa, se sigue desgastando. Siempre la gente dice, oiga, ¿y esto cómo va a seguir? Esto es igual que las canas y las arrugas. Hagamos lo que hagamos, la enfermedad de la columna va a seguir. Algunos les va a molestar antes y otros después. Depende de los cuidados que tengamos. Es como las cremas para las arrugas. Pueden retrasar las arrugas, pero van a salir tarde o temprano. Y eso mismo sucede con la columna. Tarde o temprano va a darnos alguna molestia por un mal hábito. Entonces, ¿quién la debería tratar? ¿El ortopedista o el neurocirujano? Decía un maestro mío que debe tratarle quien sepa columna. Es una subespecialidad compartida entre ortopedia y neurocirugía, la cirugía de columna. Ni todos los ortopedistas operan columna, ni todos los neurocirujanos operan columna. Vemos gente que nos hemos especializado en esta rama y es importante acudir con alguien que esté enfocado en este tipo de patología. Les comentaba, hace 30 años, posiblemente nadie quería mucho la columna. Sin embargo, ahora es muy peleada por ambos sectores porque el avance de la tecnología y de las formas de tratarlo de las cirugías han hecho que se nos vuelva un campo muy interesante. Y la realidad es que entre más longeva es la gente, entre más años vive, es más común que tengamos patología de columna, ¿no? Es obviamente entre mayor edad, mayor patología. Entonces, muy importante, buscar un especialista que esté dedicado plenamente a la cirugía de columna o que su grupo quirúrgico pueda solucionar este tipo de problemas.
Perdón, es que se congeló durísimo. ¿Lo ¿Sí? viste? Se Sí. congeló. Entonces, podríamos retomar desde cuando dices, está padrísimo, desde cuando dices, entre más longeva es la gente. Sí, claro, claro. Bueno, la patología de columna, al igual que muchas enfermedades, ha incrementado de forma importante, no porque haya más enfermedades ahora, sino porque se diagnostica más y porque la gente es más longeva. Entre mayor edad tengamos, mayor posibilidad de desarrollar patología degenerativa, que es la principal causa de dolor lumbar, así como otro tipo de patologías, tumores y cánceres, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad oncológica, porque entre más vive la gente, tenemos enfermedades de gente vieja, ¿no? Que es lo común, o sea, es lo esperado. Eh, eh, Cosa que no ocurría antes cuando la gente moría muy joven y no llegaba a desarrollar este tipo de patología. Entonces, es muy importante acudir con la persona indicada para saber el diagnóstico y el tratamiento adecuado para cada caso, individualizarlo. Claro, pero por ejemplo, o sea, ¿en qué momento debes de ir? Porque de repente empieza a dolerte casi que cuando te despiertas, o sea, amaneces con un dolor lumbar. ¿Por qué amanecemos con ese dolor? Hay muchas causas. La primera es que podemos estar pasando con un problema degenerativo, ya crónico, que en algún momento empieza a dar problemas. Y entonces el paciente dice, acuda a consulta comúnmente, no el primer día que le duele, a menos que sea un dolor muy intenso, que puede ser y que puede acudir a urgencias por un dolor súbito después de hacer algún esfuerzo físico, pero es muy común que el paciente acuda a consulta y diga, doctor, es que tengo dolor de espalda, me duele de espalda baja. ¿Desde cuándo? A veces no saben exactamente desde cuándo. Dicen, hijo, creo que 6 meses, un año, no, ya hace 5 años. Sin embargo, antes me levantaba, me dolía, empezaba a caminar y se me iba quitando. Ahora no, me sigue todo el día, o en la noche regresa. Antes era una vez a la semana o una vez al mes, ahora es diario, o cada 3, 4 días tengo el dolor de espalda. Hay pacientes que acuden cuando dicen, pues lo toleraba bien, me tomaba tal analgésico y respondía bien durante el día, pero ahora me lo tomo ya no, me incapacita para mi vida. Y lo que pasa es que el paciente no siempre llega con un dolor agudo que no soporta. Comúnmente llega por la calidad de vida que está desarrollando. Dice, no podía trabajar a gusto, me tengo que estar parando a cada instante porque me molesta la espalda, no puedo ir al centro comercial y caminar 10, 15 minutos porque tengo dolor de espalda o me tengo que sentar. Entonces, además del dolor que pudiera ser importante, que comúnmente es una causa frecuente de consulta, el paciente acude cuando les duele, ¿no? Es la calidad de vida se empieza a modificar. Es el paciente que ya no puede hacer la actividad física que desea, que ya no puede hacer el gimnasio como él quería, o su trabajo se empieza a limitar desde el punto de vista físico, porque no tolera esa molestia que es constante o muy persistente. ¿En qué momento? Yo creo que cualquier dolor de espalda que dure más de 3 días, que no responde a un analgésico convencional, no es asustar a la gente y si se levanta con dolor de espalda, correr al médico. No, puede ser que haya una mala postura, algunos esfuerzo que el día anterior, pero un dolor que persiste 2, 3 días, sí es adecuado que un médico lo vea para que lo trate de forma adecuada y no se vuelva crónico y no le incapacite, además, o sea, su vida diaria. Y sobre todo cuando el dolor empieza a ser crónico o repetitivo, siempre es aconsejable hacer estudios para ver cuál es la causa y tratarla a tiempo. Porque como les comenté, pues lo más común es que sea algo sencillo o algo degenerativo que comúnmente no conlleva riesgo de vida ni de función. Pero ocasionalmente uno se puede topar con o encontrar alguna patología que sea más compleja o que requiera un manejo más urgente, ¿no? Sobre todo para preservar la función primero y para mejorar los síntomas. ¿Qué pasa con las personas que les dicen que se les está cerrando el canal donde pasa muchos nervios y por eso les duelen las piernas? Esa patología se llama canal lumbar estrecho y también puede ocurrir en el cuello, canal cervical estrecho. En torácico, por la poca movilidad, es muy raro, muy poco común. Eso que se cierra el canal, que la gente dicen que tengo el canal cerrado y estrecho, efectivamente lo que ocurre es que, ¿se acuerdan que hablamos de las facetas o articulaciones? Esas facetas o articulaciones, y el ejemplo bien común son las manos, cuando somos muy jóvenes las tenemos delgadas y conforme crecemos y hacemos mucha actividad, lo que son los que la gente le habla nudillos o articulaciones, se empiezan a engrosar. Eso mismo pasa en la columna. Las articulaciones se empiezan a engrosar, llenar de líquido, inflamar,
formar osteofitos, que son picos de hueso, picos de lodo. Adentro del canal va un ligamento más fuerte del cuerpo, como les había comentado, que es el ligamento amarillo. Es un ligamento muy resistente, pero que con el uso diario y los años se hipertrofia. Igual que el músculo cuando hacemos ejercicio, ese ligamento crece, se engrosa, se calcifica y como crece dentro del canal donde van los nervios, empieza a estrangular los nervios. O sea, la tubería por donde corren los nervios con cierta amplitud cuando nacemos y cuando somos muy jóvenes, empieza a volverse más estrecho. El ligamento calcificado, las articulaciones que crecen, pero no solo hacia afuera, crecen también los picos de hueso hacia adentro, donde están los nervios. Los discos gastados decimos que se abomban, se salen un poquito y se calcifican, hacen que el canal se vuelva más estrecho. Decimos tal vez que las imágenes de estudios de resonancia magnética, o tomografía o micrografía, decimos que está arrosariado el canal, el conducto. Se ve como si fuera una idea de choricitos. En lugar de verse pareja la imagen, o sea, como un tubo sin defectos, se ve todo lleno de defectos, como si fuera una idea de chorizos, así decimos, ¿no? O un rosario. Eso va comprimiendo los nervios. Y los nervios, cuando se comprimen, causan tres cosas. Dolor, que puede ser la ciática, en una pierna o en ambos, más comúnmente en una, es más frecuente. Falta de fuerza y alteraciones de la sensibilidad. Son las tres cosas para considerar que el paciente tiene radiculopatía. Y entonces, a diferencia del dolor lumbar, que duele la cintura, cuando se mueven, se quedan quietos, a veces no les duele, la compresión de los nervios puede ser constante y permanente y muy intensa. El dolor en trayecto radicular que baja hasta el pie. Y exactamente es el paciente que uno le dice cuánto tolera caminando. Dice, no, bueno, yo acompaño a mi familia a la plaza y cada 10 minutos tengo que buscar dónde sentarme. ¿Por qué? Porque empiezan a cursar con una debilidad en las piernas, una sensación de cansancio, un hormigueo, que nosotros decimos son disestesias, el dolor. Y comúnmente, esa espalda que está con muchos cambios degenerativos, también está causando un dolor de espalda baja, que es la lumbalgia. Entonces se suma ahí lumbalgia más canal estrecho que produce molestias en las piernas. Esto mismo puede ocurrir en el cuello, comúnmente se traduce en molestias en los brazos, adormecimiento, falta de fuerza, puede haber dolor radicular en un brazo, que es el equivalente a lo que sería una ciática en la pierna, pero en el brazo, ¿no? Y por motivos similares. Comúnmente esta estrechez decimos que es multifactorial porque involucra las articulaciones, los ligamentos y los discos. La estrechez de canal también puede ser por otros fenómenos como tumores. Un tumor que crezca y comprima los nervios puede provocar algo muy similar a esto que era degenerativo, el canal estrecho lunar, pero si es por un tumor, pues puede dar síntomas similares. Sin embargo, comúnmente los tumores pueden darlo de forma más súbita. Y la otra patología más común y de gente más joven, donde puede haber un canal estrecho, es la hernia de disco convencional. El paciente que hace un esfuerzo, se cae de sentón o carga pesado, puede hacer que el disco, aparentemente sano, se rompa la parte periférica y la parte pulposa se salga hacia donde van los nervios. Y al salirse, pellizca algún nervio en especial o varios y produce un dolor agudo, muy intenso, que comúnmente hace que el paciente llegue a urgencias o a la consulta como urgencia y requiere un manejo quirúrgico urgente para extraer ese disco que se ardió. ¿Cómo se puede extraer? Como les comentaba, de forma endoscópica, con mínima invasión, o lo que llamamos mini-open, también cirugías vamos, que lastiman muy poco los músculos y tratan de evitar lastimar la estructura ósea de la columna para que siga teniendo estabilidad. Esa es una causa muy común de consulta, la hernia, que causa dolor de espalda y luego de pierna. Ocasionalmente también el canal estrecho se puede presentar por problemas de inestabilidad. Las vértebras están alineadas y se mueven al unísono. Cuando una vértebra se desalinea, como cuando un niño arma una torre de cubos y quedan chuecos, eso se llama inestabilidad de columna y eso provoca dolor de espalda de inicio. Es una causa muy frecuente de consulta. Es muy común en gente que hace deportes de alto impacto o que ha tenido accidentes y se inestabiliza ese segmento, aunque también es muy común por causas degenerativas. Como estos pacientes, aparte del dolor de cintura, sobre todo con los movimientos, al desalinearse la vértebra, se desalinea el conducto por donde van los nervios. Y al desalinearse el conducto, provoca que se pueda comprimir algunos nervios y provocar también dolor en la pierna ciática. Los pacientes comúnmente requieren ampliación del canal y colocación de
algún tipo de instrumentación como tornillos y barras para darle fijeza a esa columna que se mueve de forma normal. Los demás pacientes, como con hernias de disco o canales degenerativos que no están inestables o de pacientes muy añosos, no siempre requieren la colocación de tornillos o instrumentación, simplemente quitar el disco o bien, en caso de patología degenerativa en pacientes muy añosos, quitar el hueso, el ligamento, la parte de las articulaciones que están comprimiendo los nervios, rebajarlas, hacer que el canal vuelva a tener amplitud. Esto siempre les digo a algunos pacientes que es como una tubería en un edificio, ¿no? El edificio es nuevo, recién fabricado, las tuberías corre bien el agua. Con los años, entre más años pasa, en algún momento la tubería va a irse llenando de sarro y de residuos que hacen que el agua tenga menos luz por donde correr. Eso le pasa a los nervios con los años. La tubería por donde van se empieza a estrechar por todas estas cosas que les comento, ¿no? La hipertrofia de las estructuras de la columna. ¿Hay alguien que se salve de eso? Pues yo creo que todos lo hacemos, patología degenerativa de columna, no hay quien no se salve, todos lo hacemos en mayor o menor grado. A algunos les dará problemas a los 40, estoy hablando de enfermedad degenerativa, ¿no? A los 40, 45, algunos hasta los 70 tendrán suerte. ¿De qué depende eso? A partir de los 30 años empezamos a sufrir un proceso degenerativo, más o menos de forma global. Eso no quiere decir que no haya hernias de disco más jóvenes, pero pues eso no es comúnmente más de caso traumática, ¿no? O por algún ejercicio o esfuerzo. Pero a partir de los 30 empezamos a tener cambios degenerativos que van a conllevarnos a tener alguna patología de estas en algún momento de la vida. ¿De qué va a depender? Está bien estudiado desde el punto de vista genético, que sí juega un papel importante la genética en este tipo de patologías. 2, los hábitos de la vida. Es más probable que alguien que tenga un sobrepeso importante durante toda su vida o gran parte de su vida desarrolle una patología de columna a nivel lumbar, porque pues, carga mucho más de lo que debería cargar esa espalda. Pues sí, la gente sedentaria tendrá más problemas, pero sin embargo la gente que hace mucho ejercicio y ahora que está tan de moda, eso de estar muy fit y ejercicios muy intensos, ¿no? Todos estos lugares que han surgido donde ruedan llantas y hacen todo el ejercicio con su cuerpo, también pueden tener patología de columna a largo plazo. Los esfuerzos de la vida. Y el esfuerzo me refiero al hombre que carga bultos en la Merced o en la central de abastos, va a tener problemas degenerativos de columna. Pero quien juega golf o tenis en el mejor club de México también, los movimientos de rotación que llevan el golf o el tenis conllevan patología de columna a largo plazo. Asimismo, quien hace deporte de contacto, ¿no? Los jugadores de fútbol americano, todo este tipo de cosas. Y obviamente, pues quien recibe traumas por deportes, por ejemplo, quien hace alpinismo, hace bicicleta y se cae con cierta frecuencia, pues puede tener patología de columna. No es raro encontrar de pronto en algún estudio pacientes de 80 años con una columna pues, muy decente, ¿no? O sea, la verdad es que a veces uno quisiera tenerla, ¿no? Y de repente uno ve gente mucho más joven de 45, 50 con columnas muy complejas, muy desgastadas, ¿no? Entonces, varía por muchos motivos, pero todos lo vamos a desarrollar. Nada más que a algunos no nos dará problemas o el dolor sea mínimo y lo trataremos con algún analgésico y muchos requeriremos un tratamiento más avanzado, incluso una cirugía. Una o varias cirugías, porque el problema, como la columna sigue moviéndose, aunque operemos un segmento, la posibilidad de que le pase al nivel de arriba y luego el de arriba, sobre todo si el paciente no cambia algunos hábitos, es muy probable, ¿no? Entre más temprano se inicie con una cirugía de columna, pues el paciente tendrá más posibilidad de desarrollar patología el resto de su vida para que lo sigan operando de otras cosas, ¿no? Y a veces tampoco es culpa del paciente por no cambiar hábitos. Cuando operamos un disco de un paciente joven a los 30 años porque se accidentó y tuvo una hernia de disco, es muy probable que ese nivel operado, esa hernia de disco del nivel 4 o 5, L4 y L5, en 5 años, tal vez 10, no más de eso, tenga algún problema de inestabilidad y requiera tornillos. Es muy probable. Entonces, un paciente que empieza temprano con cirugía de columna es muy probable que en su vida tenga varios eventos, ¿no? Varios eventos quirúrgicos de este tipo. ¿Y la osteoporosis? La osteoporosis per se, la pérdida de la descalcificación de los huesos es causa de dolor. Otra causa muy importante, la pura pérdida. Y la osteoporosis también está relacionada comúnmente con pacientes añosos, la mayoría de ellos, aunque puede haber otras causas de osteoporosis, y está muy relacionado con fracturas vertebrales, y a veces no complejas, como lo que no requieren cirugía específicamente abierta ni nada, pero
Son pacientes que cuando llegan a estar muy osteoporóticos, con nada, con sentarse en la silla, dejarse caer en las sillas, se fractura la vértebra. Como en estos pacientes, de no ser compleja la fractura y de no comprometer funcionalidad en los nervios, que los nervios o la médula, depende de qué vértebra se haya fracturado, no comprometan algún nervio o la médula, se pueden tratar de forma conservadora, con un corset o faja y analgésicos, y cuando es posible, que en la mayoría de los casos lo es, se puede colocar cemento dentro de la vértebra de forma percutánea, no hay que abrir al paciente, se coloca cemento, o hay otros dispositivos que cuando la vértebra está muy aplastada, unos baloncitos que se inflan o unos como gatitos hidráulicos que se inflan, levantan la vértebra y se inyecta cemento. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Se estabiliza la fractura y el paciente le mejora 80-90% el dolor de forma instantánea. De un dolor de 10, pues baja un dolor 1 o 2 de intensidad y el paciente puede ir a su casa feliz. Porque es lo mismo que pasa cuando alguien se fractura un brazo. Se vean con mucho dolor, se les pone un yeso y el paciente se estabiliza la fractura y el paciente se le quita el dolor. Lo mismo pasa cuando ponemos cemento en este tipo de fracturas de osteoporosis. En términos generales, aparte de la osteoporosis, otro problema de dolor de columna, pues son las escoliosis, ¿no? Las rotoscoliosis, esas columnas que se van yendo de lado, se enchuecan, se rotan las vértebras, eso per se es una causa de dolor y todo. Este tipo de patología, cuando es juvenil y es evolutiva, pues hay que operarlos. Cuando es una escoliosis del adulto que ya no se mueve o es un paciente muy añoso y no se ha modificado, comúnmente se trata de forma conservadora. Eso es otra de las causas. ¿Qué otros cuidados? Como por ejemplo, hay quien dice que no debemos dormir boca abajo, ni leer en la cama, este tipo de cosas que nos digas. Bueno, sí, la peor posición para dormir es boca abajo. La hiperextensión que se causa, efectivamente, es la menos recomendable. Lo mejor es dormir en posición fetal, de lado, con una almohada entre las rodillas. Es lo ideal. No, vamos, no toda la gente lo hace, aunque sí se recomienda mucho, y no toda la gente amanece desgraciadamente en la misma posición, ¿no? Entonces, eh, sí, es algo muy adecuado, la posición para dormir de lado. No lee en la cama, no, vamos, no lee en la cama o no ve la tele en la cama, eso depende más de la posición, ¿no? O sea, si uno está bien sentado con la espalda recargada, no debe haber ningún problema, ¿no? El problema es que a veces el paciente está semi acostado, con la cabeza muy flexionada con una almohada y eso pues, provoca, por ejemplo, en este caso, dolor de cuello. El uso de colchón también es un factor que puede beneficiar. Entre más rígido, mejor, ¿no? Se recomienda un ortopédico rígido, semirrígido, no suave. Algunos optaron alguna vez por poner abajo del colchón alguna tabla. Bien, dicen que eso beneficia mucho, aunque actualmente la tecnología de los colchones ya no requieren de esos pues, inventos caseros, ¿no? Entonces, es una de las opciones. Y eso es ser un tipo que tenga un buen colchón, lo más rígido posible. ¿Y qué otros consejos? O sea, por ejemplo, la fisioterapia es algo que te saca adelante, ¿no? Ajá. Sí, la fisioterapia y la rehabilitación física son muy importantes para una mejoría del paciente, tanto el más sencillo, o el dolor lumbar más simple, como el paciente con la patología más compleja que fue operado y le pusieron 10 tornillos. La fisioterapia y la rehabilitación va a ayudar a ambos, cada quien a su nivel. El número de terapias podrá variar, o la intensidad o el tipo de ejercicios, pero es un factor muy importante que es un apoyo para el cirujano de columna y el cirujano ortopédico en general, que hace rodillas o brazos. La fisioterapia es esencial para la recuperación y la pronta reinserción del paciente a sus actividades diarias, ¿no? Ya sean normales de trabajo o deportivas. Sí, realmente la cirugía de columna cuenta con un apoyo multidisciplinario y es muy importante eso comentarlo. La fisioterapia y rehabilitación primordiales. Contamos con otra serie de apoyos como la algología o los médicos dedicados al dolor. Como son anestesiólogos, hicieron una subespecialidad en el manejo de dolor. Y son gente que hace muchos puede tratar el paciente de forma conservadora con medicamentos, con parches, y de ahí brincar a cosas poco invasivas como lo que decía al principio, ¿no? Meter medicamentos en las articulaciones, en el disco, en el canal lumbar, algo parecido a lo que las señoras llamaban la raquia. Bueno, eso se coloca medicamento, que no es el nombre adecuado, son bloqueos, se llaman, bloqueos epidurales, que bañan los nervios de ciertos medicamentos desinflamatorios, de depósito, que hacen que se desinflame la zona y el paciente pueda tener una mejoría de 3, 6 meses, un año, sin dolor o con un dolor mínimo.
cuando no tiene una patología quirúrgica o cuando el paciente por algún motivo no quiere operarse. Entonces, los algólogos nos apoyan mucho en eso. Y el algólogo, como les decía, va desde el medicamento normal, parches, infiltraciones, bloqueos, hasta ya en fases muy avanzadas la colocación de estimuladores para el dolor. Son, la tecnología permite poner un aparato cerca de la columna que causa cierta estimulación sobre la columna para mejorar esos dolores crónicos que con nada se quitan, en espaldas fallidas que han sido multioperadas, que sigue el paciente con dolor, que ya no hay nada más que hacer desde el punto de vista quirúrgico. Y cuando uno es muy honesto a decir ya no se puede más, ya no podemos operarte más esa columna, se llama espalda fallida. Es un síndrome que llega a ser con cierta frecuencia, sobre todo en pacientes que han cruzado con muchas cirugías desde juventud. Y se pueden poner estos estimuladores que hacen que el dolor disminuya o esté más controlado. También hay algunas bombas de medicamento que se pueden colocar, que van dentro del cuerpo y hacen disparos, vamos, de medicamento con cierta frecuencia para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces son algunas de las armas que nos ayudan cuando el cirujano de columna decide no operar por algún motivo o que ya no se debe operar a ese paciente. Tenemos algunos otros especialistas que pueden apoyarnos en esto. Hay todos hemos escuchado eso de compensar, o sea, de que si te fastidias la rodilla, de repente ya te duele la espalda o el hombro, o sea, esa parte, cómo nos cuidamos, cómo tener atención en eso, o las caderas, que la gente se rompe la cadera y luego cómo va a afectar a la columna. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando hay una lesión en una rodilla, bueno, muy típica de los corredores, que es lo que yo decía, bueno, el corredor tiene buenos pulmones y buen corazón y todo, pero termina con la rodilla es muy mal. Pero cuando el paciente se rompe una cadera, que es muy común en la osteoporosis, en pacientes añosos, es muy común en la gente grande que se caiga y se fracture, o una lesión en un tobillo, comúnmente el paciente tiende a compensar, como decimos, y toma posiciones anómalas para caminar o para sentarse, empieza a hacer vicios porque tiene dolor en una rodilla o porque no está bien tratada, y entonces eso puede con el tiempo traer molestias en otros lados, porque esos malos hábitos que pueden ocurrir por alguna enfermedad en otra parte del cuerpo, pudieran traer un problema de forma crónica en la columna, porque es el tema que hablamos hoy. Lo importante ahí es tratar, ir con el especialista, si el problema es en rodilla, ir con el especialista en rodilla, reparar esa rodilla lo mejor que se pueda, para evitar malos hábitos y vicios de postura y de andar, ¿no? Para evitar que con el tiempo se lesione otra parte. Comúnmente no llegan a ser tan graves y comúnmente la fisioterapia, la rehabilitación pudieran ayudar a estos dolores que salen después de haber estado cojeando por una fractura o lesión de una pierna y que pudiera doler la espalda u otra región. Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste. Creo que fue una cátedra sobre columna. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran consultarte? Yo me encuentro en el hospital ABC, en el hospital inglés, en ambos campus, en el campus Observatorio y en el campus Santa Fe, el hospital ABC, y en la Torre Mackenzie, el consultorio 105, primer piso en Observatorio, y en el 158, en la Torre Nueva de Neurocirugía y Ortopedia, en el campus de Santa Fe. El teléfono 5552-7692-16. Ok, perfecto. Pues entonces, cualquier persona que no haya alcanzado a anotar el teléfono, no se preocupe, nos ponen un WhatsApp aquí en Enlace 50 y nosotros les damos el teléfono del doctor Francisco Rodríguez Valencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos compartiste. No, al contrario, les agradezco mucho y bueno, es un tema muy complejo y amplio, pero bueno, espero que les haya servido un poquito esto. Nos sirvió muchísimo. Quédense aquí con nosotros, soy Concha León Portilla, estamos aquí en Enlace 50. Gracias.